directamente a la presentación 1 del Jamboard. Bueno. Equilibrio químico. ¿Qué vieron hasta ahora? ¿Qué vieron de equilibrio? ¿Y qué entienden por el equilibrio químico? ¿Qué tipo de reacciones estuvieron viendo hasta ahora, chicos? Por ejemplo, una reacción de una formación de sal. ¿Cómo era esa reacción? Era una reacción que mezclaba dos reactivos y daba productos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Cuando yo mezclo dos reactivos, en esa reacción que formaba la sal más agua, ¿sí? Tenía una fuerza impulsora de izquierda a derecha, que era la formación de agua, y esa reacción, ustedes ya la dan por hecho que está completamente desplazada a la derecha, o sea, que la reacción, lo que estaba pasando en esa reacción, era que lo que estaba colocando en el sistema, lo que estaba colocando acá como reactivos, pasaba automáticamente a productos, y no tenía la posibilidad de que los productos pasen a reactivos, porque es muy difícil que la sal, si pongo un ácido y una base, ambos fuertes, es que la reacción vaya en el sentido contrario. ¿Por qué era muy difícil que pase eso, que vaya en el sentido contrario? Por la formación de agua. ¿Se acuerdan que se lo dijimos eso? O sea, la reacción de formación de sal tenía un compuesto que se forma, que es el agua, que hace que la reacción esté completamente desplazada hacia la derecha. Bueno, eso es el caso de una reacción donde no tengo un equilibrio, sino directamente va de izquierda a derecha. Las reacciones con equilibrio químico, cuando yo mezclo un producto y dos reactivos, estos reactivos van a pasar parcialmente a los productos y me va a quedar una pequeña cantidad de reactivos sin reaccionar, ¿sí? Y no voy a tener el 100% de los productos, ¿sí? Pero no va a ser por una pérdida de rendimiento de la reacción, sino que va a ser por el hecho del equilibrio de la reacción. En el intermedio, ¿sí? Mientras que cuando estoy pasando de A más B a C más D, van a ir ocurriendo reacciones, ¿sí? Va a ir avanzando la reacción con lo que se conoce, que yo ya creo que lo han visto, el avance de la reacción, ¿sí? Vamos a poner estos porcentaje, por ejemplo. Vamos a poner porcentaje o concentración de producto C, por seguir un producto, ya lo vamos a ver cuando veamos cinética química, y este es el avance de reacción. Le pongo AR es de avance de reacción. ¿Me siguen? Cuando yo empiezo al comienzo de la reacción, en el punto cero de la reacción, en el tiempo cero, el tiempo igual 0, no tengo nada de C, ¿sí? Y a un determinado tiempo, vamos a ponerle 100, por poner cualquier valor, un determinado tiempo T1, ¿sí? Voy a tener un punto acá de C. Nosotros todas estas reacciones de equilibrio las vamos a analizar en este punto, cuando haya llegado al equilibrio. Pero ustedes tienen que considerar que esta formación, ya lo vamos a ver cómo es, esto no se lleva a cabo automáticamente, o sea, tiene un tiempo, algunas tienen un tiempo muy corto, otras tienen un avance de reacción lento. Estos avances de reacción, estas velocidades de reacción, los vamos a ver cuando veamos cinética química. Pero para entender cinética química, primero tienen que saber el equilibrio. Y la cinética química estudia la posición intermedia. Por ejemplo, yo arranco con 0 de C y llego acá a formar esta cantidad de C. Bueno, todos los equilibrios que vamos a ver los vemos en este punto, en el estado estacionario. Y se llaman estado estacionario porque yo ya tengo concentraciones constantes de C, de D, de A y de B. Yo coloco AB para que me den CD, y cuando llego acá, llego a una posición de estado estacionario. ¿Sí? ¿Me siguen? Donde tengo concentraciones constantes de C y D, ¿sí? Y de A y B remanentes. ¿Me siguieron hasta ahí? Acuérdense que lo que estamos viendo en esta guía de equilibrio químico son simplemente estados estacionarios, ¿sí? No son estados dinámicos, se llaman estados estacionarios porque yo llegué a concentraciones fijas de C, D, A y B, ¿sí? Entonces, ¿cómo planteo cualquier equilibrio químico? Bueno, se plantea de esta manera, yo creo que esto ya lo vieron, la constante Kc es Kc en función de la concentración
de esos reactivos y de esos productos, y siempre se pone productos sobre reactivos, ¿sí? Estas constantes de equilibrio es importante que estudien este formato de escribirlo, porque lo vamos a ver de ahora en adelante en casi todas las guías, ¿sí? Las guías que siguen van a estar vinculadas por este tipo de cocientes, ¿sí? Se llama constante de equilibrio y precisamente es una constante. O sea, esto es un número fijo. Solamente esta constante solamente va a depender de un factor, ¿sí? Que va a ser la temperatura, ¿sí? Y va a haber una ecuación que es la ecuación de Arrhenius que va a depender, vamos a ver la dependencia de las constantes de equilibrio en función de la temperatura. Después están los coeficientes cuando esto está fuera del estado estacionario. Fíjense que la fórmula es la misma, pero esto es K sub C, esto es Q sub C. Fíjense que yo recién cuando hice el diagrama de acá, lo vuelvo a repetir, dije que lo que hacíamos es el análisis en este punto, donde las cosas estaban constantes, ¿sí? Y acá hablamos de K sub C, en el lugar donde tengo el estado estacionario. Pero en este sector de acá, ¿sí? Puedo tener una idea relativa para dónde se va a desplazar la reacción si yo mido la Q sub C, ¿sí? La Q sub C es el cociente de reacción cuando no está en equilibrio, o sea, no llega al equilibrio. El equilibrio se llega cuando hay un estado estacionario, y que se llega al equilibrio con un estado estacionario, que esto está en equilibrio, quiere decir que la velocidad de conversión de A más B para acá es exactamente igual que la velocidad de conversión de C más D para allá. O sea, hay un constante equilibrio donde tenemos igualadas las velocidades. En el momento que no tengo igualadas las velocidades, quiere decir que una velocidad va a ser mayor que la otra. Por ejemplo, antes de llegar al equilibrio, puedo llegar a tener una situación como esta, que tenga que la velocidad de reactivos a productos sea esa y la velocidad de productos a reactivos sea esta. Tengo la B2 es mucho menor que la B1, ¿sí? Siendo B2 las de abajo. Si esto ocurre, la reacción va a estar desplazándose hacia allá, y si eso ocurre, voy a estar midiendo la Q sub C. Voy a estar mirando este sector de acá, con este coeficiente que tengo acá abajo. ¿Me siguen? Entonces, si Q sub C es menor que Kc, la reacción es directa. O sea, si esto es menor, la reacción es directa, quiere decir que está yendo de productos a reactivos. Y esto es simplemente, esto que está explicado acá, en el primer punto de acá, es simplemente, lo pueden ver como una relación matemática. Si Q sub C, esta es menor que esta, quiere decir que si esta es menor que esta, quiere decir que el C y el D es menor que lo que debería alcanzar en equilibrio, ¿sí? Para que este valor sea menor que este valor, estos de acá arriba, el C y el D, tienen que ser menor que estos. Si son menor, quiere decir que todavía hay reactivo por reaccionar, porque todavía tiene que aumentar el valor de C y D. Y si eso pasa, quiere decir que estoy todavía en la parte ascendente de la curva, en esta parte de acá, estoy subiendo. Entonces la reacción se va a desplazar de forma directa, de izquierda a derecha. Si Q sub C es igual a QC, estoy en el equilibrio, ¿sí? Son iguales, y hablo directamente de la constante de equilibrio, de K sub C. Y por el contrario, si Q sub C es mayor, quiere decir que me pasé de largo, que tengo más productos que reactivos. Y en ese caso, si ustedes abren un poquito la cabeza, se van a dar cuenta que sería como invertir la reacción. Si yo pongo mucha cantidad de esto, el sistema se va a desplazar para equilibrarlo, para que vuelva toda la constante de equilibrio, siempre a una temperatura constante, ¿no? A esa temperatura de trabajo va a tender a disminuir la cantidad de C y D para que llegue al valor de K sub C. Entonces, si K sub C, como tienen acá, es menor, si esta es menor, ¿sí? Quiere decir que el coeficiente es mucho más chiquito. Entonces yo lo que tengo que hacer es aumentar el coeficiente, con lo cual voy a estar desplazando la reacción de derecha a izquierda. O sea, es una reacción inversa, de productos a reactivos. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Por ahí fui demasiado rápido. Pero bueno, estos son los primeros puntos que tienen que entender lo que son las constantes de equilibrio. Bueno, ahí abajo dice, la magnitud de la constante de equilibrio K indica si la reacción está en equilibrio, es favorable a los productos o a los reactivos. Esto lo saben, ¿no? Saben cómo distinguirlo. Está escrito acá abajo. Si la constante es mayor que 1, entiendo que ya lo vieron. Si la constante es mayor que 1, el equilibrio siempre se va a desplazar hacia los productos. Si la constante es menor que 1, está desplazado hacia los reactivos. Ustedes vieron, no sé si ya lo
ya lo pasamos, la guía de, sí, la pasamos. La guía de, no, equilibrio iónico viene ahora. Vieron que el ácido acético es un ácido débil. ¿Ya lo vieron eso en la teoría? Eh, no, es que ácidos débiles y fuertes los vemos en la próxima guía, Miguel. ¿Qué haces, Laura? No te había visto. ¿Cómo andás? Bueno, bueno, esto lo van a usar en las próximas guías, cuando vean constantes, que sean constantes muy grandes y constantes muy chiquitas. Las K menor que 1 les va a decir básicamente que el sistema está desplazado de derecha a izquierda, o sea, voy a tener poca formación de productos, y si tengo una constante muy grande voy a tener mucha formación de productos. ¿Sí? Entonces, para saber rápidamente para qué lado va a estar desplazado el equilibrio, ustedes pueden hacer uso de visualizar la constante de equilibrio. Si ustedes van a una tabla, conocen la reacción y van a una tabla y buscan las constantes de equilibrios, van a ver cuán desplazada está a la derecha o a la izquierda esa reacción. Mejor dicho, cuán desplazada está a la derecha. Si la constante es mucho mayor que 1, va a estar bien desplazada a la derecha, o sea, voy a tener una alta concentración de productos y una gran conversión, y si es muy chiquita, no voy a tener casi conversión. ¿Sí? Acá estamos viendo equilibrios donde yo estoy poniendo todos los productos y los reactivos. No está nada dicho, lo vamos a ver más adelante, que ustedes tienen otro tipo de equilibrio que son los equilibrios heterogéneos. Acá estamos suponiendo que hay un equilibrio homogéneo, donde todo el sistema se lleva, toda la reacción se lleva a cabo en la misma fase, o sea, por ejemplo, todo fase gaseosa o todo fase líquida. Generalmente hay equilibrios que son equilibrios iónicos heterogéneos, donde yo tengo un sólido, por ejemplo, vamos a poner el que más se ve, que es el cloruro de plata, ¿sí? Tengo el cloruro de plata, que va a estar levemente desplazado hacia la derecha, para formar plata más y más cloro, ¿sí? Cuando yo analizo más cloruros, cuando yo analizo esta reacción, por ejemplo, esta reacción tiene una constante que es de 10 a la menos 23. Esto quiere decir que en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, la reacción es muy poco favorable. Es muy favorable a que el cloruro de plata permanezca en estado sólido, ¿sí? Y no se disuelva. Por eso se forma un precipitado. Cuando yo mezclo una solución de plata, por ejemplo, nitrato de plata, y ácido clorhídrico, rápidamente la reacción no va a tender a quedar como plata y cloruro, sino como tiene una constante, una K sub 1 muy chiquita, rápidamente va a desplazarse en esta dirección. Por eso aparece rápidamente un precipitado, y son reacciones de separación de iones de plata o de iones cloruro. Eso lo van a ver más adelante, y es una forma experimental de darse cuenta de que esa reacción en particular tiene una constante muy chica, o sea, tiende chica en el sentido de izquierda a derecha y alta en el sentido de derecha a izquierda, o sea, voy a tender a formar esto. O sea, lo que quiero decir que yo esta reacción la puedo escribir de manera inversa con una constante alta. ¿Sí? Puedo poner plata más cloruros, ¿sí? Que en esta dirección la reacción va a tener una constante altísima. Es casi, diría que es una flecha, casi sin flecha en otra dirección. Generalmente, a, a mí particularmente me gusta simbolizarlo para que ustedes los entiendan con flechas largas y flechas chiquitas, pero los equilibrios se ponen, cuando hablo de equilibrio, se ponen las flechas en igual dirección. ¿Por qué? Porque en el equilibrio yo no tengo desplazados, tengo la misma velocidad de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, se lo pongo en sentido figurativo para que ustedes vean no el estado estacionario, sino el estado dinámico, el intermedio. Cuando yo mezclo estas dos cosas, como la constante es en esta dirección es chiquita, en esta dirección es grande, entonces yo le pongo una flecha grande. Pero el equilibrio, cuando llega al equilibrio, la velocidad de conversión de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, les vuelvo a repetir, es exactamente la misma. Bueno, ¿tienen dudas hasta acá? Laura, ¿algo que agregar? Bueno, pasamos a la siguiente. 2. Vamos, acá hay un ejercicio, que es el ejercicio... Esperen que voy a sacar
Dice, cuando en la reacción participan gases, se puede escribir la constante en función de la presión parcial de gases, ¿sí? Bien, como recién, vamos de nuevo a la diapositiva 2 del Jambo. En la 2 estaba explicado K sub C y Q sub C. Vamos de vuelta a las 3, ¿sí? En esta diapositiva lo que tenemos en equilibrio, yo les decía recién que estábamos presentando equilibrios que son equilibrios homogéneos, porque se llevan siempre en la misma fase, pero hay equilibrios que no son homogéneos. En este caso particular de equilibrio homogéneo, este equilibrio en particular tiene involucrado una reacción típica, que es la formación de dióxido de nitrógeno, a partir de monóxido de nitrógeno, y esta reacción que tienen acá se lleva a cabo toda en fase gaseosa. ¿Por qué? Porque tanto los productos como los reactivos están en fase gaseosa. Si ustedes observan, nosotros podemos plantear la K sub C, donde la K sub C la ponemos en función de las concentraciones. Pero cuando trabajamos con gases es mejor trabajar con presiones. Y si trabajamos con presiones, nosotros tenemos que poner todo el sistema en función de presiones. ¿Sí? Acuérdense que cuando tienen este tipo de sistemas y trabajan con ecuaciones de gases ideales, ustedes pueden aplicar la ley de Dalton, pueden aplicar todo lo que vieron en las guías anteriores, y pueden aplicar también la ecuación de gases ideales, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, la pregunta que cabe hacerse acá es, ¿cuál es la diferencia entre K sub C y K sub P? Bueno, es un factor de proporcionalidad. Ustedes tienen que saber cuál es ese factor de proporcionalidad. La idea de esto es poder entender cuál es el vínculo entre K sub C y K sub P. ¿Y cuál va a ser el vínculo? Bueno, lo que tenemos fácilmente, ustedes se pueden dar una idea de que están colocando acá en concentraciones molares, ¿sí? ¿Qué significa un mol, la concentración molar? La molaridad, ¿qué era, chicos? ¿Se acuerdan? Los moles de soluto dividido. Bueno, acá no tengo una solución, tengo gases. Entonces, yo puedo plantear si P es igual a N RT sobre B, lo tienen acá explicado. Yo puedo despejar de acá el N sobre el volumen, ¿sí? El N sobre el volumen. El N sobre el volumen me va a quedar igual a ¿qué? Simplemente es despejar de esa ecuación, creo que ya lo han hecho para otro tipo de ejercicio, pero el N sobre el volumen me va a quedar a P, ¿sí? ¿Me siguen? P sobre RT. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, bueno, voy a correr el cuadrito. Fíjense que es de alguna manera lo que se hace acá, pero en el sentido inverso. Lo que ustedes están haciendo es cómo vincular estas dos constantes, la K sub C y la K sub P. Las presiones, ¿sí? Puedo poner esta ecuación acá adentro o hacer al revés. Buscar la presión, que lo tienen acá, ¿sí? Y para cada uno de estos números de moles, colocar esta expresión de acá, colocar esta expresión, ¿sí? Adentro de las presiones, acá adentro, ¿sí? Que es lo que está hecho acá en K sub P, ¿sí? ¿Qué hacen? Colocan la presión del dióxido de nitrógeno es igual a nRT sobre B del dióxido de nitrógeno, ¿sí? El número de moles de dióxido de nitrógeno. Lo mismo para el monóxido y lo mismo para el oxígeno. Y fíjense que estos coeficientes de reacción son los que están elevando a cada una de las concentraciones molares, o a cada una de las presiones. Entonces, si yo despejo todo esto, ¿sí? Si despejo el sistema, me va a quedar RT, lo saco como factor común, ya está hecho acá, y acá lo que me va a quedar acá arriba, es el número de moles, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Esto que tienen acá, número de moles sobre B, número de moles sobre B es igual a la concentración molar, que es la K sub C. Todo esto es K sub C. Entonces, yo puedo poner esto, como está puesto acá, como en función de K sub C, por RT a la delta N. Y delta N es la diferencia en número de moles entre los productos menos los reactivos. ¿Cómo lo sacan? Bueno, son los coeficientes que tienen acá. Eso es un arreglo matemático, simplemente, ¿sí? Entonces,
Ustedes si observan el número de moles que tienen de producto reactivo, lo que tienen que hacer es la diferencia. En este caso son 2 moles menos 3, va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces K sub C, acá, ¿sí? Todo esto que pusimos acá era K sub, ¿qué? K sub P. K sub P, en este caso, en esta reacción en particular, va a ser igual a K sub C por RT dividido a la menos 1. ¿Sí? Si hubiese tenido, pongo otra reacción, vamos a poner una reacción cualquiera, si hubiese tenido A más B, que me da igual a 3P, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? El K sub P me quedaría igual. Todo esto en estado gaseoso, ¿no? No le pongo la G, pero estábamos trabajando en forma de... Siempre el delta es el delta de número de moles gaseosos. K sub P va a ser igual a K sub C por R por T a la ¿cuánto? Hacemos el delta N, 3 menos 2 a la 1. ¿Me siguieron? ¿Entendieron, chicos? Bueno, borramos. ¿Dudas? O sea, ahí lo que tienen que ver también es cuál es la que les sirve, o sea, en función de los datos que tienen, cómo van a expresar la constante, ¿sí? No es que le van a pedir, bueno, a veces sí, a veces nos piden, exprese la constante como K sub C o exprese la constante como K sub P, pero lo que vamos a utilizar es en función de lo que nosotros necesitamos, o sea, de los datos que nos dan, es cuál constante vamos a usar. La podemos expresar como moles, o sea, como la molaridad, en función de la molaridad o en función de las presiones. Si yo tengo todo en gases, lo más probable, lo más cómodo también para trabajar, no es hacer las cuentas para calcular las molaridades, sino directamente usar las presiones. Después, si tengo que pasar de una a otra, la puedo convertir. Exacto. Bueno, ¿avanzamos? Bien. Bueno, vamos al ejercicio 5, chicos. ¿Alguno lo ha hecho este ejercicio? Bueno, el ejercicio 5 dice, a 1565 grados Kelvin, las constantes de equilibrios de las siguientes reacciones, y le da 2 constantes de equilibrio. Y le pregunta, calcula a la misma temperatura la constante de equilibrio de la reacción, y le da esa reacción de ahí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo, dice, cómo llega, ahí está abajo hecha la pregunta, ¿cómo llego a la reacción 3 usando la reacción 1 y 2? Yo tengo estas dos reacciones, y le pide calcule a la misma temperatura, fíjense este hecho, ¿sí? Esto es importante. Siempre que le dice a la misma temperatura, porque la constante depende de la temperatura, ¿sí? A la misma temperatura, dice, la constante de equilibrio de la reacción, esta no, yo no la sé, pero yo tengo las dos reacciones de arriba. Primero, olvídense de la pregunta de la constante. Primero piensen en la reacción. ¿Cómo yo llego a partir de estas dos reacciones a esta reacción 3I? ¿Cómo llego? ¿Podría dar vuelta a la primera reacción y después sumarlas? Muy bien. Entonces, tu propuesta es dar vuelta a esta, o sea, poner esto del otro lado y esto de este otro lado y sumarlo. Eso. O sea, hidrógeno más oxígeno. Bueno, sí, la idea es hacer exactamente eso. Entonces, yo lo que hago es tomar, invertimos lo que acabas de decir recién, invertimos la reacción 1, ¿sí? Invertimos la 1, la K ahora es la K menos 1, es 1 sobre la K1 porque la invertí. Cada vez que invierto una reacción pongo 1 sobre la constante, ¿sí? Ahora, esto presten atención porque es importante que lo sepan. Cuando invierto esta reacción, la inversa siempre es 1 sobre la constante, ¿sí? La constante 1. La constante menos 1 es siempre 1, es la inversa, ¿sí? 1 sobre. Entonces,
tengo la constante menos 1, que es 1 sobre la K1, ¿sí? Esta de acá, invierto la reacción y ahora hago la suma de reacciones. Fíjese que la K2 sigue estando igual. Entonces, al hacer la suma de reacciones, yo lo que tengo, si hago la sumatoria, llego a la reacción final. Llego a la reacción final. Bueno, ¿qué pasa con las constantes? Cuando yo tengo una sumatoria de reacciones, las constantes que van a tener ahora son los productos. O sea, cada vez que sumo una reacción, multiplico las constantes. Está bien explicado acá. Entonces, la K3, que es la que estoy buscando, es la K2 por la K1, a la inversa de la K1, o sea, la K-1. ¿Sí? Si las reacciones fuesen sumables sin tener que invertir, sería directamente, tendría que colocar el producto de reacciones, no tendría que invertir acá, quedaría K1 por K2. Sin embargo, en esta tengo que hacer una inversión, invierto la constante y hago el producto y directamente con el producto de reacciones saco la constante final, que sería la K3. ¿Sí? Es bien sencillo. Este es un ejercicio que suele tomar en los parciales, así que presten atención a este tipo de cosas porque generalmente se suelen tomar. ¿Sí? Fíjense que es algo muy parecido a lo que usamos en la ley de Hess. Cuando Exacto. nosotros necesitamos saber los delta H de las reacciones, que a veces sumamos o invertimos y después trabajamos con los delta H, es algo similar a lo que hacemos con las constantes. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros sumamos reacciones para sacar el delta H total, ahí lo que hacemos es sumar los delta H's, ¿sí? Y cuando los invertimos le cambiamos el signo. Acá en las constantes eso cambia, ¿sí? Cuando sumamos las reacciones, las constantes se multiplican y si las invierto, les tengo que invertir la tengo que dar vuelta, o sea, tengo que hacer tengo que hacer la inversa, 1 sobre esa constante. O sea, eso es lo único que se tienen que acordar. Después el resto es como trabajar con los delta H, es muy similar. ¿Sí? Y nos sirve muchas veces para sacar valores, porque por ahí no están todas las reacciones, están todas las reacciones tabuladas con los delta H, con las constantes, pero haciendo un trabajito con las reacciones uno puede calcularlas. Si tenemos las demás, las puedes calcular. Bueno, ¿nos siguieron? Sí, sí. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. El mismo ejercicio pregunta, cuando la reacción que acabamos de, la 3, cuando acabamos de calcular la constante, se desarrolla 950, su constante de equilibrio vale tanto. Fíjense que, paso a la diapositiva anterior, fíjense que la reacción estábamos haciendo el cálculo a 1565 grados. Ahora lo que hice fue cambiar la temperatura. Si me cambia la temperatura, voy a cambiar el valor de la constante. Si se parte de una mezcla equimolar de reactivos para esta reacción con una presión parcial de 4 atmósferas, ¿cuáles serán las presiones parciales de cada uno del sistema cuando está alcanzando el equilibrio? Bueno, lo que me está pidiendo es calcular las presiones de las especies, ¿sí? A esta temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjense, el planteo que hago es saber que la cantidad se parte de una mezcla equimolar, ¿sí? De reactivos para una reacción con una presión inicial total de 4 atmósferas, ¿sí? La presión de hidrógeno más dióxido de carbono es 4 atmósferas. Si se parte de manera equimolar, quiere decir que tengo el mismo número de moles. Como estoy trabajando con gases ideales, si son equimolares, para que dé 4, sí o sí, cada uno tiene que valer 2. Por eso son equimolares, si no, no serían equimolares. ¿Me siguieron hasta ahí? Si no, me paran. Como es equimolar, cada uno de estos reactivos está compuesto por 2 moles. Entonces ¿Se dan yo cuando... cuenta? Perdón, Miguel. ¿Se dan cuenta por qué es equimolar y por qué las presiones son iguales? Porque son gases ideales. Entonces, de la fórmula de la Ley General de los Gases, P por B igual a nRT, todas las otras cosas que no son presión y número de moles van a ser iguales.
porque la temperatura es la misma porque es de todo el sistema, el volumen es de todo el sistema, R es una constante, entonces todo eso es igual, ¿sí? Entonces, si todo es igual y los números de moles es la misma, no me queda otra que las presiones tengan que ser la misma, ¿sí? Si quieren pueden plantearlo, pueden hacer, plantean la ley general para el hidrógeno, plantean la ley general para el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo es la ecuación. Entonces, si yo tengo que en los dos casos R, T y B son iguales, entonces no me queda otra que la presión tiene que ser igual al número de moles. ¿Entienden? Bien, de ahí sale. Este volumen que tiene acá es el volumen del recipiente. Vamos a hacer que estamos haciendo una reacción en un tacho cerrado, ¿sí? ¿Sí? Este volumen es el recipiente. Todos los moles están en ese recipiente, todos tienen el mismo volumen. La temperatura es 950, se la dan como dato. Tranquilo, 950, ya está, es una temperatura fija, no tienen problema. ¿Sí? La constante esta es la constante de los gases. Y están diciendo equimolar, ¿sí? Quiere decir que hay un número igual de moles. De la única forma que sean equimolar y que tengan un mismo número de moles y que esto valga 4, ¿sí? Total, la única forma es que cada presión de cada uno de los gases valga 2, para que sea equimolar. Porque el resto de las variables, el resto de los parámetros son iguales. Entonces, sí o sí, al ser equimolar, tiene la misma cantidad de número de moles. Y como la presión depende de variables que no cambian, en este caso son todas fijas, como el número de moles es 2 para cada uno, la presión está obligada a ser 2. Por eso, cuando plantea acá, P de hidrógeno más P de dióxido de carbono es 4 atmósferas, como el número de moles es igual, entonces la presión son 2 atmósferas y 2 atmósferas. ¿Sí? Entonces, lo que vengo acá es planteo el sistema, ahora, lo planteo en función de la KP. ¿Por qué de la KP? Porque tengo las presiones, la presión total y la presión parcial. Entonces, siendo equimolares, yo planteo que inicialmente tengo 2 atmósferas de hidrógeno y 2 atmósferas de dióxido de carbono. A esto a 950 grados centígrados. Y me planteo a ver qué es lo que va a pasar, con la reacción después de que alcance el equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo mezclo hidrógeno y dióxido de carbono a esta temperatura en este recipiente de volumen B. Lo que va a pasar es que va a ocurrir esta reacción de equilibrio, ¿sí? Donde una pequeña parte de cada uno de estos reactivos se va a descomponer, que es esta X, para formar estos productos, ¿sí? Lo que se descompone de reactivos es la cantidad de producto X que se forma de este lado. Entonces planteo 2 menos X, 2 menos X, X y X. Y X corresponde a la fracción de producto que estoy logrando obtener una vez alcanzado el equilibrio. En el intermedio no tengo X, tengo un valor menor de X, pero cuando las velocidades de izquierda a derecha y de derecha a izquierda son exactamente iguales, en ese punto yo voy a tener una determinada cantidad de producto que la vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, le pregunta relación, ¿cuáles serán las presiones parciales de cada una una vez alcanzado el equilibrio? O sea, cuando yo mezclo esto, inicialmente tengo presión 2 atmósferas y 2 atmósferas, 2 atmósferas de hidrógeno y 2 atmósferas del dióxido de carbono. Tengo esta cantidad y esta cantidad, 2 y 2. Una vez alcanzado el equilibrio, lo que voy a tener acá es que una pequeña fracción se convirtió y ahora tengo que buscar cuál es la presión total, o sea, la presión que voy a llegar al final, la X, o sea, lo que voy a tratar de buscar cuánto vale X, ¿sí? Cuánto vale X, y una vez hallado el X voy a tener que ver cuánto vale 2 menos X, porque 2 menos X va a ser lo que haya quedado de hidrógeno y lo que haya quedado de dióxido de carbono. Y X es lo que se haya formado de agua y lo que se haya formado de monóxido de carbono. Entonces, para eso, primero tengo que despejar la X. ¿Y cómo despejo la X? Bueno, fácil, la tengo que despejar de esta ecuación conociendo la constante de equilibrio que vale 0,368. 0,368. Toda esa ecuación vale eso. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer una ecuación, despejar la X de la ecuación cuadrática,
Obviamente, cuando haga la ecuación cuadrática, esta x que tengo acá, si tengo un valor negativo, no va a tener sentido, porque no puedo tener antimateria, o sea, no puedo tener una menos x. Tiene que darme un valor positivo, ¿sí? Y tampoco me puede dar un valor por encima de 2, porque quiere decir que se estaría creando producto de la nada. Entonces, ustedes piensen que parte del producto, del reactivo que ustedes están poniendo, lo van a consumir para formar producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la presión en el equilibrio del hidrógeno, por ejemplo? ¿Más grande o más chica que 2? Si parte lo usé para formar producto. Claro, nos tiene que dar más chica. Entonces, si nos tiene que dar más chica es porque el X tiene que ser un número positivo. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ver eso, vamos a ver que el equilibrio si yo tengo nada más que reactivos, el equilibrio, la reacción va a tender a formar productos, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, ¿sí? Entonces voy a estar consumiendo reactivo para formar producto. Entonces, mi presión inicial en este caso tiene que ser más grande que la presión en el equilibrio de cada uno de los reactivos. Entonces esa X tiene que ser positiva porque es algo que está consumiendo a la presión inicial que teníamos. ¿Sí? ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, voy a borrar acá, creo que el Jamboard está echado. A ver. Vamos a la siguiente diapositiva, que seguramente haya alguna otra pregunta. No, no hay más preguntas. Bueno, antes de avanzar de ejercicio, fíjense una cosa, que todavía no lo vieron, pero yo teniendo el valor de la constante a una temperatura, puedo buscar, y el valor de constante a otra temperatura, puedo determinar de alguna manera el delta H de la reacción, pero ya lo vamos a ver más adelante. Sí, hay con la energía de activación. Bien, vamos a la diapositiva número 6, ejercicio número 8. ¿Están? Sí, sí. Bien, bueno, vamos. Dice, a 1000 grados centígrados la constante de la reacción y les da esa reacción. Dióxido de azufre más dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno más trióxido de azufre. Esta constante vale 4. Fíjense, ¿qué pueden deducir rápidamente de esa reacción? ¿Qué podemos tomarle de esa reacción? Miren la reacción. Cosas que ya saben de esa reacción. Los guío. 1. ¿En qué fase se produce? Gaseosa. Fase gaseosa. Punto 1. Bueno, está toda en fase gaseosa. Entonces es una reacción de equilibrio homogéneo. Ya tienen algo para decir. Segundo punto. ¿Qué tipo de reacciones? Reacción reversible. Tercer punto. ¿Hay cambio de estado de oxidación? Jaja. Qué pregunta. Sí, hay cambio de estado de oxidación. Fíjese, el azufre, estaba con azufre con 2 oxígenos, después con 3. Hay un rápido cambio de estado de oxidación de lo que va a ser el ácido sulfuroso a ácido sulfúrico, ¿sí? Y el dióxido de nitrógeno también. Entonces tiene una ecuación redox ahí, ¿sí? ¿Me siguieron? Y pasaron de un gas que es reductor como el dióxido de azufre a un gas oxidante como el trióxido de azufre. Entonces, ahí tienen 3 cosas ya para decir de la reacción. Que es un equilibrio, ¿sí? Es una reacción de equilibrio, que es una reacción de óxido-reducción, y que hay, bueno, por ende hay un cambio, y que se llevan en la misma fase gaseosa. Es un equilibrio en fase homogénea, ¿sí? Y en fase gaseosa. Entonces, la mezcla en equilibrio contiene 0,2 moles de dióxido de azufre, tantos moles de dióxido de nitrógeno y 0,2 moles de trióxido de azufre. Calcula la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio. O sea, están dando
de la reacción, le están dando todos los datos excepto este dato de acá. Y le están dando la constante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo lo calculo? Bien, ¿cómo se les ocurre calcularlo? ¿Qué tendría que plantear? Si no plantea. Sí. Exactamente, lo que tienen que hacer es exactamente eso. Yo tengo estos datos, tengo este dato porque me están diciendo que está en el equilibrio, entonces no tengo que poner menos X. El valor que me están dando, dame un segundo, Laura. El valor que me están dando acá, este 2 que tengo acá, ya es la concentración, ya es el cálculo de la concentración inicial menos X, ¿sí? Ya es el valor final. La concentración inicial que tenía, pero no tengo el lápiz hoy, la concentración inicial que tenía menos X, ya me está dando el 0,2, ¿sí? Entonces yo tengo estos valores porque me está diciendo la mezcla en equilibrio, ¿sí? En el estado de equilibrio. Dale, Laura. No, que justamente eso no es menor, o sea, tienen que leer con mucho cuidado cuando leen el enunciado para ver si las concentraciones o las presiones que les dan son las iniciales o son las del equilibrio, ¿sí? Si son las iniciales, sí tengo que plantear la concentración inicial y después en el equilibrio decir, bueno, la concentración inicial menos X, la concentración inicial menos X, X y X. Pero si está en el equilibrio ya le está dando el resultado de esa resta para cada una de los elementos. Y es lo que directamente reemplazamos en la constante. ¿Entendieron, chicos? Hasta ahora, en el ejercicio anterior, nosotros le habíamos dado esta concentración, CI, la concentración inicial. Y ustedes tenían que calcular con las presiones, cuando hablamos de equimolares, todo eso, estamos poniendo el valor de presión inicial. Pero en el equilibrio, lo que van a tener, el valor del equilibrio va a ser la concentración inicial menos lo que se transforme. Y esto es lo que dice, la mezcla en equilibrio contiene 0,2 moles. Porque ya te está diciendo que esto es igual a 0,2. ¿Sí? 0,2 moles. ¿Me siguen? Tengo 0,1 de esto y no sé cuánto va a valer esto en el equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que voy a buscar es este valor en el equilibrio. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos. Entonces, a diferencia de esta reacción, fíjense que estoy trabajando con gases y ustedes algo que no advirtieron, que era el quinto punto que tenían que decirme y no me lo dijeron, no me dijeron nada de la constante, porque esta constante no está en función de K sub P, está en función de K sub C, ¿sí? Y en la anterior habíamos trabajado en función de K sub P porque habíamos trabajado con presiones. ¿Por qué está dada la constante esta en K sub C y no en K sub P? ¿Por qué supone que el ejercicio no da la K sub C y no la K sub P? Bueno, me está dando la K sub C y la K sub P porque me está pidiendo las concentraciones molares y me está dando los valores iniciales y de equilibrio, perdón, los valores del equilibrio de las concentraciones molares. Entonces, si trabajo con concentraciones molares, voy a poner K sub C. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bien. Entonces, lo que tengo que hacer acá es simplemente colocar todo esto en la ecuación y despejar la X. Y cuando despejo la X, van a obtener el valor correspondiente a lo que les dé la cuenta, ¿sí? Fíjense que sí o sí tiene que estar bien balanceada la ecuación antes de empezar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la constante va a depender de los coeficientes. Entonces, si yo no balanceo la ecuación, en este caso sí está balanceada, pero si yo no la balanceo, me va a dar mal la constante. Cualquier cuenta que yo haga va a estar mal, porque no le voy a estar elevando los coeficientes. ¿Entendieron lo que dijo Laura, no? Esta reacción, esto se ve rápidamente, puedo simplificar acá, 0,2 con 0,2, y el X es igual a 0,1 a 4 por 0,1 me va a dar 0,4, lo ven rápidamente, ¿sí? Otra cosa, no se confundan, esto lo tienen que ver, lo van a ver rápidamente acá en la reacción cuando ven el equilibrio como está planteado, es probable que ustedes
tiendan a hacer un pensamiento rápido y erróneo de que el valor del equilibrio del monóxido de nitrógeno sea 0,2 porque este es 0,2 porque hay un coeficiente acá, y no, nada que ver. Fíjese que me está dando 0,4, me está dando el doble. ¿Me siguieron? Que este sea 0,2 no quiere decir que este sea 0,2, porque es la concentración en el equilibrio. El X este que estoy calculando acá, ¿sí? Es el valor que tengo en el equilibrio de ese compuesto. Ujú. ¿Laura? No, no, sigamos. ¿Se entienden? ¿Se van entendiendo? Bien. Para el Jambo. Ahí está. Voy a borrar si no se lo dejamos sucio. Bien, vamos a la diapositiva 7. Principio de Le Chatelier. Estos son consideraciones generales todo, ¿no? Sí. ¿Qué vieron del principio de Le Chatelier? ¿Qué se acuerdan? Bueno, ¿qué les va a decir el principio de Le Chatelier? Bueno, les va a dar una idea de la situación del equilibrio, ¿sí? Básicamente lo que tienen que saber de esto es que todo se va a modificar para mantener el sistema en equilibrio, o sea, para mantener la constante, la K, como tal, como constante a esa determinada temperatura. La constante solamente va a variar con la temperatura. Entonces, el principio de Le Chatelier les va a decir que si agregamos, está bien detallado acá, que si agregamos reactivos, yo tengo este sistema que está en equilibrio. Está quietito ahí, llega al estado estacionario. Si yo le agrego ahora A o le agrego B, el equilibrio se va a desplazar de manera de generar C y D para poder hacer que la K permanezca constante, ¿sí? Si no, estoy variando el equilibrio, ¿sí? Si yo agrego A o B para que se desplace para C o D, lo saqué del equilibrio. Ya no hablo de K, sino de Q. Lo habíamos visto en el principio de la presentación, ¿sí? Si yo agrego reactivos, ahora la Q sub C, ¿sí? Acuérdense que en el promedio era, cuando yo tengo esto es C a la C, D a la D, ¿sí? A la A por B a la B, ¿sí? Si yo agrego de esta cantidad, lo que estoy haciendo es aumentando este denominador. Si aumenta el denominador, la Q va a bajar respecto de la K sub C. Si la Q bajaba en la primera diapositiva, vemos que esto se va a desplazar hacia los productos, ¿sí? Cuando Q sub C, habíamos dicho en la primera diapositiva, es menor que K sub C, entonces la reacción se va en el sentido directo, decía. Entonces quiere decir que si agregamos reactivos, AB, esto se vuelve más chiquito, la Q sub C es más chiquita que la KC, y la reacción se desplaza a productos, ¿sí? Eso es lo que me dice el principio del Chatelier en el primer punto. En el segundo punto, si yo hago lo mismo en sentido inverso, si agrego de esto se me va a revertir. La Q sub C me va a quedar mayor que la K sub C, y por ende los productos van a ir para los reactivos. La reacción se va a desplazar en el sentido inverso, que era lo que habíamos visto en la primera diapositiva. Y este es este segundo punto de acá. Al aumentar la presión, se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos. Si aumentamos la presión, lógicamente el sistema, si estoy aumentando la presión, va a tratar de desplazar hacia donde tenga menor número de moles gaseosos, por el simple hecho de que esos menor número de moles gaseosos van a estar acomodados de la mejor manera posible en ese volumen menor también que voy a tener. ¿Me siguen? Por eso que viene el segundo punto, el punto de acá abajo, al aumentar
Al disminuir el volumen del recipiente, esto pasa igual que al aumentar la presión. Disminuir el volumen y aumentar la presión es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, la reacción se desplaza hacia el lugar donde haya menor número de moles gaseosos. ¿Sí? Va a llegar a un nuevo equilibrio donde tenga menor número de moles. Siempre manteniendo la constante de equilibrio. Si agrego un gas inerte, aumenta la presión total, pero las presiones parciales son constantes. O sea, la presión total, la P total del sistema va a ser la misma, ¿sí? Pero la presión total es la misma, ¿sí? Perdón, la presión total va a variar, ¿sí? Voy a aumentar la presión total, pero la presión de cada uno de estos tiene que ser la misma. ¿Y por qué tiene que ser la misma? Y si yo planteo la constante en función de las presiones, planteo la K sub P, ¿sí? Y estoy agregando un gas inerte, el gas no interviene en la reacción, ¿sí? Las presiones parciales que voy de A, B, C, D van a ser exactamente iguales, no va a intervenir. Entonces voy a estar aumentando la presión total, pero las presiones parciales no van a ser afectadas. ¿Por qué? Porque ese gas es inerte y no reacciona. Voy a tener una presión total del recipiente mayor, pero la reacción, digamos, la reacción va a seguir siendo, se va a mantener constante. No voy a tener desplazamiento porque el gas inerte precisamente es inerte y no reacciona con ninguno de los otros gases. No me cambia la presión parcial de los gases, no salgo del equilibrio, o sea, no aumento ni disminuyo la Q sub C, por ende la reacción permanece igual, no se desplaza ni a izquierda ni a derecha. Si agregas un catalizador, bueno, esta pregunta es importante. Si agrego un catalizador, los catalizadores, que son los opuestos a los inhibidores, lo que hacen es acelerar la reacción. Y a mí, en este sistema, de vuelta les hago el grafiquito de hoy, las coordenadas de reacción, yo trabajo en estado estacionario, productos reactivos a productos, ¿sí? Lo que pasa acá en el medio, si esto hace así, y llega a los productos, si esto hace así lentamente, no me interesa, ¿sí? Porque no estoy midiendo la velocidad con que se lleva a cabo, si lo hace lento o si lo hace rápido. El catalizador lo que hace es hacer que la reacción sea más rápida, que pase así. No importa, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero no me está interesando lo que pase con la velocidad de la reacción, sí me está interesando con el equilibrio, con el estado final, este que tengo acá, no con el estado dinámico. Ni tampoco se mete con la velocidad, no me interesa el tiempo en que se lleva a cabo la reacción. Entonces, agregando un catalizador, el equilibrio de la reacción no varía. El equilibrio es qué cantidad tengo de productos y qué cantidad tengo de reactivos, no me varía, siempre la misma. La diferencia del catalizador es que el camino, en vez de hacerlo lento, así despacito, va a hacer que estos tiempos de reacción, abajo, tiempo de reacción, en vez de hacerla lenta la reacción, la va a hacer bien rápida, ¿sí? Pero al fin y al cabo, para lo que es el equilibrio, no le va a afectar, porque el equilibrio va a depender de la temperatura, la constante, y el equilibrio va a depender de la constante, precisamente, y la constante va a depender de la temperatura. Bueno, si se aumenta la temperatura, se modifica la constante de equilibrio. Esto es lo que les decía, ¿sí? Y hay que ver para dónde se modifica esa constante de equilibrio en función si la reacción es exotérmica o endotérmica, que es lo que tienen explicado en el punto de abajo, ¿sí? Claro, en lo de la reacción exotérmica y endotérmica, lo que por ahí les sirve para pensarlo es que si tenemos una reacción endotérmica, considerar el calor como parte de los reactivos. Entonces, si la reacción ya de por sí es endotérmica y yo estoy agregando calor, es como si agregara un reactivo más. Entonces, ¿hacia dónde se me va a desplazar el equilibrio? Si yo agrego ese calor que está como reactivo. Claro, A producto. Exacto. Que es eso que tienen en el primer punto, está acá. Por eso Laura les dice que lo piensen, dónde agregar el calor, ya sea agregarlo en los reactivos o agregarlo en los productos. Son estos dos puntos de acá. Cumplen el principio de la Chatelier con estos dos puntos. O sea, lo que tienen que saber es cómo es la reacción, si es exotérmica o endotérmica. Entonces después, si la reacción es endotérmica y le agrego calor, lo considero como reactivos que estamos agregando. ¿Sí? Si le tengo que disminuir el calor, considero como reactivos que estoy sacando, que estoy disminuyendo. Entonces el equilibrio se va a ir para el otro lado. Y en la reacción exotérmica, si me pones el Jamboard... Perdón. En la reacción exotérmica lo considero como que en vez de ser parte de un reactivo es parte de un producto.
el calor, porque es lo que liberamos calor en una reacción exotérmica. Entonces lo podemos considerar como un producto. Entonces, si yo en una reacción exotérmica le tengo que agregar calor, estoy considerando como que estoy agregando producto, ¿sí? Entonces el equilibrio se me va a desplazar hacia los reactivos. Y si le saco calor en una reacción exotérmica, estoy considerando como que le saco producto, ¿sí? Es más fácil verlo así que aprenderse de memoria si disminuye o aumenta en función de cómo es la reacción. Exacto. ¿Dudas? No, por ahora no. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto ya es de los últimos ejercicios. No sé si lo vieron en la teoría, esta parte. Equilibrio químico en la parte de termodinámica. ¿Cómo se vincula la constante de equilibrio con la termodinámica? ¿Llegaron a la teoría? No, creo que no. O sí. Ah, bien. Bueno. Bueno. Otro punto que tienen que saber para resolver los últimos ejercicios del seminario es cómo vinculo la constante de equilibrio con la espontaneidad de la reacción. ¿Sí? Siempre voy a medir criterios de espontaneidad en las reacciones, o delta H o criterio de espontaneidad. Acuérdense, lo vimos la semana pasada, el delta G es igual al delta H menos T delta S. Y cuando hablo de delta G, hablo de delta G de reacciones, ¿sí? A una temperatura determinada. ¿Se acuerdan que calculábamos cuál es la temperatura y que la reacción se hace espontánea? Por encima o por debajo, si la reacción es exotérmica, endotérmica. Bueno, eso lo veíamos con los valores de parámetros termodinámicos. Cuando en la diapositiva anterior hablamos de calor, estamos hablando de un delta H positivo o un delta H negativo. El siguiente parámetro termodinámico es entender la espontaneidad con que se lleva a cabo esa reacción, que es con el delta G, ¿sí? Y acuérdense que el delta G y el delta H estaban vinculados a través de la ecuación de delta G es igual a delta H menos T delta S. Eso es cuando se lleva a cabo un sistema, la reacción química a una temperatura constante. Entonces, para determinar la energía libre de la reacción y conocer la reacción si es espontánea, hay que hallar el delta G. Acuérdense que el delta G era el criterio de espontaneidad. Este Q tiene la reacción fuera del equilibrio. ¿Qué pasa cuando está en equilibrio? Bueno, cuando está en equilibrio, el delta G de la reacción ya deja de ser espontánea. ¿Por qué? Porque llegó al equilibrio, no se desplaza ni para los productos ni para los reactivos. Entonces se considera que el delta G es 0, el delta G de reacción. Este delta G, no el delta G sub 0, con el superíndice 0, sino el delta G de la reacción pasa a ser 0. Esto para unos determinados valores de temperatura, presión y Q, que vendría a ser la entalpía de la reacción, ¿sí? En el caso donde llego al equilibrio, el delta G de la reacción, esto acuérdense, no este delta G, este delta G de acá, el delta G de la reacción va a ser igual a 0, ¿sí? Y el Q pasa a ser la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, de esta manera, el delta G 0, el delta G estándar, se lleva a cabo a 25 grados centígrados, o sea, el delta G este es el delta G a 25 grados centígrados, es igual a RT sobre RT por el logaritmo de acá. Y de acá puedo despejar fácilmente la constante de equilibrio. Esa constante va a ser la constante a esa temperatura. La temperatura es 25 grados centígrados, pues está en delta G sub 0. ¿Sí? Es el delta G estándar y a la presión de una atmósfera. ¿Me siguieron? ¿Dudas? ¿Laura? No, creo que está todo, por lo menos para que empiecen. Para que empiecen. Claro. Bueno, vemos el ejercicio 11 y los dejamos que trabajen porque si no, no sabemos qué es lo que tienen. Va a ser como mucho para que empiecen. Sí, exacto. Igual tienen el Jamboard para ir guiándose, ¿no? Pero bueno, ejercicio 11. En un recipiente de 2 litros les dan una temperatura, 648 grados. Se colocan esta cantidad de compuestos de este compuesto de acá. ¿Sí? Entonces,
luego de un tiempo suficiente para llegar, de un tiempo suficiente para llegar al equilibrio, se encuentran, o sea, lo dejo un tiempo, ¿por qué? Porque no me importa lo que está pasando, ni dice cuánto es el tiempo, porque la velocidad de la reacción no me importa. Sabemos que se llega al equilibrio y se encuentran esta cantidad de moles de dióxido de azufre, ¿sí? Dice, calcule la constante de equilibrio que es sujeto a la reacción. Bueno, para calcular la constante de equilibrio, primero tengo que saber qué está pasando con esa reacción, ¿sí? Entiendo que lo estoy viendo en el enunciado, pero entiendo que les dan la reacción, si no se las dan, lo que puedo suponer que si se está formando esto, es una reacción de descomposición. La reacción de descomposición seguramente es una descomposición térmica y ahí, ¿sí? Tengo este compuesto, ¿sí? Que lo descompongo en dióxido de azufre más el cloro. Tengo en un recipiente de 2 litros a esta temperatura este número, esta cantidad de gramos de compuesto. Bueno, si tengo esta cantidad de gramos de compuesto y tengo el peso molecular de compuesto, puedo calcular el número de moles y el número de moles dividido el volumen. Rápidamente voy a saber la cantidad, la concentración molar que tengo. Si hacen esa cuenta, para sacar la concentración molar en función del peso molecular y la 6,75 gramos que les da esta concentración molar, les va a dar 0,25. ¿Sí? En el equilibrio, ¿cómo planteo esto? Bueno, pues ya sé que en el equilibrio, voy a saber que en el equilibrio tengo 0,345 moles de dióxido de azufre. ¿Sí? Y le está pidiendo que calcule la constante de equilibrio de la reacción. Si yo sé que inicialmente tengo esto, y en el equilibrio tengo esta cantidad de 0,0345 moles, yo ya voy a saber, puedo plantear esta ecuación de acá, la puedo plantear como menos x en el equilibrio, esta es la inicial, menos x, y en este caso al dióxido de azufre voy a tener x y voy a tener una determinada cantidad de cloro. ¿Me siguen? Yo tengo una concentración, esto saben cómo lo calcularon, ¿no? El 0,0225 es el número de moles de este compuesto. Este número de moles lo calculan con el peso molecular, sacan el peso molecular y el 675 dividido el peso molecular le va a dar el número de moles. ¿Sí? Fíjense un detallecito, que ahí les dicen que tienen esos moles o esos gramos en 2 litros. Por eso cuando anotamos acá la concentración inicial pasamos de 0,05, que es lo que calculamos de moles, a 0,025 molar. Sí, fíjense que es la mitad, porque dice que el recipiente tiene 2 litros. O sea, lo primero que hacemos entonces, con los gramos sacamos los moles que tenemos de reactivo. ¿Sí? Pero yo acá tengo que poner en mi equilibrio la concentración inicial, no los moles. Entonces ahora voy a decir, bueno, 2 moles que tengo en 2 litros, en 1 litro, ¿cuánto? Bien. Entonces, bien, bueno. Abajo lo que tienen, voy a escribir. Abajo lo que tienen, que esos 0,25 que están acá, los pongo acá arriba. Esto es la concentración inicial, 0,0225. Ya lo puse en 2 litros, ¿no? Porque en 1 litro tengo 0,5 moles, ¿sí? Esa es la inicial, menos x me va a dar de dióxido de azufre, me va a dar x de dióxido de azufre más x de cloro. ¿Sí? Ahora, eso es el equilibrio. Ahora yo sé que acá dice, al llegar al equilibrio se encuentran tantos moles de dióxido de azufre. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta x? Que es lo que está puesto abajo. Bueno, esa x vale este número de moles dividido 2 litros, que es esto que está acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí tenemos que poner la concentración. Lo que nos daban son los moles. Concentración, entonces hago 0.0345 dividido 2. ¿Sí? Dividido 2 litros. ¿Sí? Eso 0,1 me da este valor de acá. Y con este valor de acá ya sé la x, ya sé cuánto vale esta x y cuánto vale esta x. ¿Sí? Y es esta misma x. ¿Sí? Y sé cuánto vale esta x. Entonces, sabiendo todos los valores de x, cuando planteo la constante de equilibrio, ¿qué son? Es esta x, la constante de equilibrio la planteo, lo pongo acá.
Si lo pongo en términos de las concentraciones, la constante de equilibrio va a valer X del dióxido de azufre por X del cloro, ¿sí? Dividido la concentración inicial menos X. ¿Sí? La concentración inicial menos X de este compuesto. Como la X ya la sé, que vale, la X vale, este valor 0.0725, lo pongo acá. X por X me queda 0.0725 al cuadrado, y la concentración inicial que tenía, que ya la calculé, estos dos moles menos X. Y la X es misma, 0. ¿Sí? Entonces acá saco el valor de la constante. ¿Me siguieron? Este ejercicio sobre todo lo que muestra es que por más que tengan los moles, no alcanzan a hacer los moles solos, ¿sí? La relación que uno plantea las constantes en función de las concentraciones, lo que tenemos que poner son las concentraciones de iniciar y de equilibrio, ¿sí? Justamente para que no confundan concentraciones y moles. Profe, en este caso, los dos productos que se forman tienen la misma cantidad de moles. Correcto. Tiene la misma concentración, sí. Claro, perfecto, gracias. Estamos hablando de la misma concentración molar, ¿no? En el equilibrio. Sí. Bien. Bueno, ¿qué más? Puede ocurrir que no tengan la misma concentración molar, ¿sí? Eso va a depender de la geometría de la reacción. Sí. Bien. Vamos a... voy a la siguiente diapositiva. Es el mismo ejercicio y dice, a partir del resultado anterior, calcule K sub P y delta G. Bueno, el K sub P habíamos dicho que calculado, es el K sub C por el R delta N. Voy para atrás, miro la reacción. Hago el delta N. El delta N es 2 menos 1, un mol de esto más un mol de esto menos 1 de esto. Entonces el delta N, voy a la diapositiva 10, el delta N es 1. El R lo conozco, 0,082 atmósferas litros, la temperatura la tengo, 648, ¿sí? Por la K, que la acabo de calcular, saco el K sub P, ¿sí? Con el K sub P puedo calcular el delta G, porque dijimos que el delta G, en el caso del equilibrio, que lo habíamos visto en esta diapositiva, en la 8, habíamos dicho que el delta G es igual a menos RT por la constante. ¿Sí? Entonces, delta G, tengo la constante, tengo la KP, directamente lo calculo, menos RT, logaritmo de KP. ¿Sí? Aplico la cosa y calculo la constante. ¿Sí? Entonces, sí. En realidad, acá abajo, siempre tengan casi que usar KP. Si tienen otro compuesto, usen KC, ¿sí? Y fíjense que acá lo que le va a dar, digamos, no le va a afectar en gran medida usando uno o la otro, no le va a afectar si es espontáneo o no. Le va a quedar distinto, como lo tiene metido dentro de un logaritmo, le va a quedar distinto valor, no le va a afectar el signo, ¿sí? Podrían usar, entiendo que podrían, si no tienen KP, pueden usar KC, pero si tienen KC, siempre utilicen KP. ¿Sí? Bueno, vamos al punto C. Laura, ¿algo más para agregar de esto? No, para mí, si lo van entendiendo, ya. Bueno, vamos al último punto. El último punto, bueno, parece vuelta la reacción acá y les pone qué pasa con la concentración de dióxido, la concentración de este producto, ¿no? De dióxido. Vamos al producto. Si se retira el cloro del recipiente, o sea, yo estoy sacando este recipiente, estoy sacando cloro, estoy bombeando cloro fuera del recipiente. ¿Sí? ¿El equilibrio de dónde va? ¿Se desplaza de acá para acá? ¿O si saco cloro de acá para acá? Eso es lo que saldría. Estoy sacando cloro. ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? Hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia el producto, ¿sí? Ese es un principio de cualquier química. O sea, yo lo que quiero es obtener un producto. Lo
Entonces, cuando estoy haciendo una reacción en un batch continuo, lo que voy a tratar de hacer es sacar siempre, con un reactor continuo, estar sacando los productos para mantener el sistema fuera del equilibrio y que haya mayor conversión de productos. Una manera de mantener el rendimiento es ir sacando el producto, ¿sí? Como por ejemplo, recién Laura explicó que vamos a suponer que es una reacción exotérmica. Si fuese exotérmica, el calor de la reacción estaría acá, esta reacción estaría liberando calor, ¿sí? ¿Siguen ahí? Sí. Chicos, reacción exotérmica, la reacción me libera calor, la tengo en los productos. Si una reacción me libera calor, ¿cómo hago la cualidad de esa reacción? Le pongo más calor. ¿Y cómo sacar calor? Sería así que diseñar un reactor químico. ¿Cómo se hace? Fácil, enfriando. No, enfriando. ¿Sí? Le pongo frío, pongo un reactor y enfrío la reacción. Si enfrío la reacción, automáticamente este calor le pongo una diferencia térmica y hago, acuérdense que U es igual a CP del PT. ¿Sí? Tengo que buscar un reactor que tenga un determinado CP para poder sacar rápido este calor y yo saco la reacción. En el caso del laboratorio, cuando tengo una reacción exotérmica, el nivel de calor, y yo quiero sacar, lo tengo con un tubito de ensayo, lo que vamos a hacer es meter un recipiente con hielo, ¿sí? Para la reacción exotérmica y quiero desplazar el sistema de izquierda a derecha, ¿sí? Para que me siga generando productos. La idea siempre es tener más bien. ¿Sí? ¿Entendieron? Yo puedo trabajar el calor como si fuese cualquier otro producto. O le saco producto, entonces la relación va a tender a seguir formando producto, ¿sí? A volver al equilibrio y formar más producto, y yo le sigo sacando, y volver otra vez a formar más producto, ¿sí? Así obtengo un mayor rendimiento de producto. O si la reacción es exotérmica, le saco frío, le saco calor y considero que el calor como si fuese otro producto. Entonces pasa lo mismo. La reacción va a seguir a generar productos, todos los productos va a tender a generar, ¿sí? Entonces va a aumentar la concentración de todos los productos. Bien. Forzando la reacción. Este punto, si se agrega presiones, ya lo dijimos, va a aumentar la presión total del sistema, aumenta, y las presiones parciales se mantienen constantes, las presiones parciales de los tres, de los reactivos, los productos se mantienen constantes. Bueno, y acá hay que computar, se mantienen constantes las presiones parciales. Si se reduce el volumen del recipiente, bueno, la presión, al reducir el volumen, la presión aumenta. ¿Sí? Y si la presión aumenta, ¿para dónde se va a desplazar la reacción? ¿Para mayor o menor número de moles? Se va a desplazar para donde haya menor número de moles. Se va a desplazar para los reactivos. Pero acá hay un mol y acá hay 2 moles. ¿Sí? Entonces, reducir el volumen es lo mismo que aumentar la presión y el sistema se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. En este caso se va a desplazar hacia los reactivos. ¿Sí? Y si se agrega un catalizador, aumenta la velocidad de la reacción, pero el equilibrio no es alterado. Esta es una ejercicio muy típico de examen, ¿sí? No solamente tenemos toda la parte de cálculos y de cuentas, sino pensar qué pasa con los equilibrios. Si yo modifico tal cosa, para se me desplaza. Así que realmente no lo hagan ligeramente, sino que presten atención porque es algo típico que toman en los exámenes. Ya, bueno, vayan pensando a ver qué es lo que modifico y para dónde se lo va a desplazar. Con eso tienen que parecer bastante en la idea. Sí. Bueno, ¿dudas? Bueno, con eso ya para empezar la guía, porque si no tienen dudas, lo que tenemos que hacer es explicarles ejercicio por ejercicio, necesitamos que los hagan para poder ver las dudas que tienen. ¿Sí? Denle bola a esta guía, porque la guía que viene, la semana que viene, que es equilibrio iónico, tiene mucho que ver con la parte de equilibrio químico, ¿sí? Es el equilibrio químico aplicado a una situación particular.
Entonces, si no entienden bien lo de cómo se desplazan, cómo calculo las concentraciones en el equilibrio, entonces en la próxima vez les va a aplicar más, así que tienen bastante bola. Claro, claro. Bueno. ¿Quieren preguntar algo más, chicos? Bueno, le dejamos el Jamboard de modo que puedan ir viendo lo que explicamos y arranquen con la guía y nos van preguntando, porque si no, no tiene mucho sentido que sigamos y empezar con la guía, tienen que practicarlo.